Muy buenos días, excelentísimos seguidores míos del Grupo Acere. ¿Qué bola? ¿Qué bola hacer? Pues bien, aquí estamos como en cada mañana en nuestra matutina con la única finalidad de conocer palabra de vida eterna que nos viene desde las alturas de los cielos. La prudencia. Hay momentos en que debemos ser prudentes y tomar en cuenta con quién estamos hablando, con quién estamos conversando sobre la palabra de Dios, muy principalmente, porque en verdad hay personas hostiles, mañosas, necias, que no aprecian lo que es la verdad y tratan de profanar la palabra de Dios y tratan de ridiculizarla. A estas personas el consejo que yo le doy a ustedes es que la eludan, que la eviten, que eviten un encuentro con estas personas, claro, más cuando las conocemos. Y así evitamos que se sobrepongan a nosotros o que se prospasen y se vuelvan violentos en contra de nosotros. La palabra de Dios nos enseña en Mateo 7:6 y nos dice: no den los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan, os despedacen. Este versículo a nosotros nos está enseñando que uno tiene que tener discernimiento y apreciar el momento en que nos estamos encontrando, en que nos encontramos con mucha prudencia y evitar enseñarle a los hostiles, a los necios, a los mañosos, evitar enseñarles cosas espirituales, porque esto va en contra de la ideología y de la manera de pensar que ellos tienen, y sí se pueden volver contra ustedes, contra nosotros. Tocante a estas mismas cosas, yo siempre le he dicho y los embullo a perseverar con discernimiento y la sabiduría de Dios, para no despifarrar, para no desechar lo divino en quien no merece ni una migaja de pan con referente al reino de los cielos. También yo los he exhortado y quiero que asimismo desestimen a estas personas, pero no de la forma expresiva, ¿cómo es? Expresiva así, no de contratarlo, de humillarlo, no eche la perla a los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan contra ti, sino que ponlo en manos de Dios, ya que en verdad nosotros no podemos intencionar con nuestra propia voluntad, porque la propia voluntad del hombre realmente lo lleva al fracaso, sino que tenemos que actuar con prudencia y saber discernir la sabiduría de Dios, que es la que nos capacita a poder andar en la mejor postura en los mejores momentos. Hermano, el Proverbio 12:15 nos enseña y nos dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y yo creo que yo le estoy dando un consejo a ustedes. Y este consejo es mucho más que valioso, porque este consejo proviene de la sabiduría de Dios. Y a la vez nos enseña a saber interactuar con las personas y saber esquivarlas en un momento, ¿cómo se dice?, de apuro, en un momento de situación. La sabiduría de Dios es una percepción sincera, perfecta, y una capacidad para actuar que va más allá del conocimiento humano, que nos permite ver las cosas desde la perspectiva divina, guiándonos a la gratitud, a la paz, el propósito eterno y a vivir en armonía
con su voluntad y sobre todo sobre el acaparamiento y el cumplimiento de la palabra que el Señor nos dicta. Hermano, para no desperdiciar el tiempo, vamos a orar para entender los versículos que hemos estudiado y saber discernir. Bendito y eterno Padre que mora en la altura de los cielos, gracias Señor te doy por este nuevo día, miércoles. Gracias te doy por tu presencia en nuestra matutina. Y gracias te doy pidiéndote, Señor, suplicándote el derrame de tu Espíritu Santo entre los haceres que volá en mí, así como los hermanos que acampan alrededor, para poder entender tu divina y santa palabra en el nombre de Jesús. La sabiduría de Dios nos guía para tomar decisiones correctas. Nos libra de tentaciones y peligros. Nos da la seguridad y la confianza en Dios. Y según el Proverbio 2, 10, 12, mira qué cosa más linda nos enseña la palabra de Dios. Cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuese grata a tu alma, la decisión te aguarda, te persevera la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. A mí me gusta hablar de la sabiduría de Dios porque de verdad yo la he aplicado, yo la estoy aplicando en mi vida cotidiana. Lo que no sirve, lo que tú crees que te va a traer prejuicio, lo que tú crees que te va a dañar o que va a obstruir tu maravilloso andar, tu paz, a esa persona apártala. Mas no la desprecies, ora por ellos. Porque realmente esas personas no tienen nada personal en contra tuya, sino que el espíritu del maligno, sino que el espíritu del anticristo toca sus corazones o ha tocado sus corazones y ha pernotado, ha hecho vivienda en su corazón. Pero tú lo miras y si lo conoces de años, sabe que realmente esas personas lo que tienen una necedad en su alma y una malicia en su corazón que no lo deja vivir. Por esto, oremos. Yo creo y entiendo, como enseñanza adquirida a través del tiempo, que aún, escucha esto, que aún el castigo de Jehová es sabiduría para la eternidad. Y muchas veces estas personas se nos presentan en la vida, como vuelvo y digo, no porque ellos quieran, claro, sí, tocando el anticristo, pero muchas veces Dios los permite que lleguen a ti para ver cómo tú reaccionas, hasta dónde ha llegado el conocimiento que Él te ha venido proporcionando durante el tiempo que tú vienes estudiando la palabra de Dios. Hermano, el castigo de Dios, las pruebas que Dios nos pone, es un gozo vitalicio y una armonía de paz que concuerda a sí mismo en el término de la vida eterna y la divina eternidad. Hermano, no se asombren con esto que yo les estoy diciendo, porque en verdad nuestro Dios a menudo nos castiga más sin nosotros saber por qué. O a ti se te ha olvidado la pregunta esa que tú mismo te has hecho. ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Tú te has preguntado eso? Ah, hermano, hay que buscar de Dios. Si tú no buscas de Dios, vas a vivir tu vida completamente preguntándote por qué a mí me sucede eso y no vas a encontrar la respuesta porque no tienes sabiduría de Dios, no conoces la palabra de Dios. Mas tú no maldigas el castigo de Jehová.
No maldigas sus pruebas. No maldigas el momento por el que está pasando. Porque cuando te detengas en la maldición, vas a vivir en ceguera y nunca vas a sacar de la prueba, del castigo, lo que realmente necesita tu alma, que por eso esas cosas se te han presentado. El Proverbio 3, 11, 12 nos dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Te pregunto, si eres padre, ¿tú crees que los castigos que nuestros padres nos han puesto, nos ponen, o tú le pones a tus hijos, es para destruirlos? No, sí, también entiendo que hay padres que se sobrepasan, como estos hostiles, como estos maliciosos, como estos necios, y quizás tú seas uno de esos necios. Quizás tú seas uno de esos maliciosos. Hermano, pero el castigo lleva implícito un reconocimiento de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, cómo se debe actuar en un momento determinado. Porque los castigos se enseñan. Quien no enseña son los golpes. Yo no digo que no castiga a tu hijo, pero mira a ver qué límite o hasta dónde llega el castigo que tú le pones, porque Dios a ti no te pone castigo que tú no puedas soportar. Ten eso siempre en la cabeza. Por eso yo los enseño a ustedes, yo los insto a ustedes a que estudien la palabra de Dios para que adquieran conocimiento. Y así, en lugar de tener desprecio entre los hijos, entre los vecinos, entre las personas que nos rodean, poder tener paz y gozo en el espíritu. Bueno, hermano, el tiempo se va. Me gusta mucho enseñarles, hablarles de Dios, pero el tiempo de TikTok dice hasta aquí y olvídate que no hay manera de seguir para adelante. Por eso yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones.